Bueno, entonces, como les decía, el Inti Illimani es el primer o la primera parada. Es un lugar genial, yo les recomiendo, si es que algún día vienen a Quito, a los que no van a venir en esta ocasión, o si es que después les gusta mucho, vienen a Quito, llévenles a sus padres. Es un lugar increíble. Yo fui igual hace un montón de tiempo, pero es un lugar increíble. Entonces, el primer paso es el Inti Illimani. Luego vamos a almorzar en la cabaña de la señora Yoli o el tía Yoli. Igual es un lugar bastante decente, bastante variada la comida. Les cuento porque, como les decía, yo pues, trabajaba en el Ministerio de Educación y al frente construí una escuela y todos esos lugares ya los he conocido. Entonces, eh, es un lugar bastante bueno. Me parece que es uno de los mejores y más baratos en ese sector. Y por último, bueno, de ahí nos vamos a la mitad del mundo, nos cruzamos a la mitad del mundo, entramos a la mitad del mundo. Yo creí hacer un paseo ahí de 3 horas máximo, de 2 horas máximo, me parece, pero nos va a faltar el tiempo. Y si logramos entrar a la UNASUR, eh, ahí, o sea, coronaríamos o cerraríamos el paseo con un broche de oro. La verdad es que está súper lindo el paseo. Eh, va a estar genial, va a estar genial. Igual, lo que requieran a entera disposición. Más bien si es que por A o B circunstancias se quedan sin batería porque tomaron muchas fotos, porque seguro les va a faltar tiempo para tomar fotos, y no pueden regresar o algo, o perdón, o no pueden comunicarse sus papás a su regreso o algo. Denles mi celular sin problema. Gustoso de atender a cualquier persona. Eso por lo demás. Bueno, y espero que esta está grabada, ¿no? Esta clase. Entonces, para que lo revisen a posterior quienes no están en el aula. La idea de esto no es una visita de turismo, es una visita académica. Eso tiene que entenderse. Y toda visita académica merece su informe, merece su trabajo posterior. Entonces, vamos a hacer el informe de esta visita. Investiguen el método de estudio o el método de investigación. Este va a ser la observación. Y bueno, yo el día sábado les comento, lleven una tabla, por favor, lleven algo para que ustedes puedan anotar. Eso es muy importante. Y porque habrá cosas que no van a poder, que no van a poder recordar. O sea, van a tener que obligatoriamente anotar. Lleven una tabla, lleven esferos, tablas, gorra tenía, o sea, cosas para el frío, cosas para el calor, o sea, ropa de frío, ropa de calor. em, y eso, espérense. Eso, denme solo un segundo. Listo. Entonces vamos a hacer, el informe que vamos a hacer es, bueno, yo les voy a explicar al final de la clase, pero el informe que vamos a hacer va a ser sobre uno de todos los atractivos que nosotros veamos, solo sobre uno. Bien puede ser o el Museo Intiñán, o bien puede ser el edificio de la UNASUR, o bien puede ser la ciudad mitad del mundo, sobre uno de los atractivos que vean. Si bien es cierto, sobre todo en el Inti Illimani y en la ciudad mitad del mundo, va a haber muchos atractivos. Ahí podrían enfocarse o en el monumento a la mitad del mundo,
o si vamos, en el Intiñán podrían dedicarse a una sola cabaña, o a cualquiera de los otros elementos que les atraigan, ¿sí? La idea de esto es que ustedes puedan escribir, porque cuando uno escribe, recepta de mejor manera todo el conocimiento. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, sin más preámbulo, y siendo las 6:20, empecemos. No creo que están todas las personas. Ojalá hubieran estado todos, porque hoy al final de la clase les voy a explicar el trabajo. Si es que, bueno, por obvias circunstancias no están todos o igual la cosa queda grabada, ¿no? Pero por favor, más bien para que los que están acá les comenten sobre el trabajo, sobre todo, sobre el trabajo, eso es lo importante. Tomando en cuenta que la próxima semana es 4, vamos a hacer la visita y la siguiente semana es 11. Ya a partir de la siguiente semana, el sábado, vamos a hacer la presentación de los trabajos. Si es que nos sobra tiempo, lo haremos el martes y el miércoles virtualmente. Y si es que, sobre todo porque el 18 ya es carnaval, ¿sí? ¿Sí? No sé si es que alguien tiene alguna pregunta, chicos. Bueno, bueno, chicos, entonces empecemos. Bueno, el tema de hoy, haciendo un recorrido histórico, ¿no? Hemos visto la arquitectura barroca, eh, sin duda algo súper increíble. Hemos visto, y bueno, y la arquitectura barroca con sus distintas épocas, bueno, el 480, el 580, la arquitectura manierista, la arquitectura renacentista, la arquitectura barroca. Hemos visto en su etapa barroco el purismo barroco, el barroco clasicista, y el rococó. Estamos entrando ahora en lo que es la era contemporánea o la edad contemporánea o la etapa contemporánea. Hemos visto lo principal o lo que cambió de época en la historia, dentro de la época contemporánea, fue la ilustración. ¿Por qué? Porque la ilustración posterior a esto nos llevó a la arquitectura, perdón, a la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa, con esos cambios sociales que hubieron, nos llevó a una revolución productiva, a una revolución industrial. Esta revolución industrial nos llevó a una nueva forma de pensamiento. Empezó a aparecer, que ya lo vamos a ver acá, la arquitectura utópica, o las utopías del romanticismo, como ustedes deseen llamarle. Y posterior a eso nace el racionalismo. Con el racionalismo nacen nuevas formas de arquitectura, y en especial la arquitectura ecléctica. La arquitectura ecléctica o la etapa ecléctica es un conjunto de arquitecturas, no es una arquitectura, no es una tipología en sí, como ya lo hemos visto en el Renacimiento, porque tiene frontones triangulares, porque tiene columnas salidas, porque tiene columnas estriadas, porque tiene, no sé, domos o cúpulas, porque tiene arcos de medio punto, porque tiene bóvedas de cañón. Es reconocido, o sea, así se le reconoce a la arquitectura renacentista. La arquitectura barroca se le reconoce porque tiene, por el ornamento, por la dinámica de la arquitectura, porque es arquitectura en piedra, por la reforma, por la contrarreforma, etcétera. La arquitectura ecléctica más bien es una mezcla, es una mixtura de arquitecturas.
En la arquitectura ecléctica se empiezan a recuperar otras arquitecturas de otro tiempo, de un tiempo pasado, y empiezan a hacer el neogótico, el neoclásico, el neorrománico, o sea, empiezan a haber otros tipos de arquitecturas neo. Este, esta palabra neo significa que se traen arquitecturas del pasado. Por eso tenemos la neoclásica, ¿sí? Es la arquitectura, que es lo que más se desarrolló en Europa, en Ecuador, en América Latina, pero también hubo neorrománica, neogótica, neorrenacentista, o sea, hubieron otros neos, ¿sí? Entonces, lo que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que les quiero decir es que la arquitectura ecléctica es el retomar de arquitecturas del pasado, ¿sí? Bueno, entonces, la edad contemporánea, ¿sí? ¿Cómo empieza la edad contemporánea? Empieza a partir de la ilustración o de este cambio de pensamiento. ¿Qué nos trae la edad contemporánea? Fueron cambios políticos, que fue la Revolución Francesa, y cambios productivos, que fue la Revolución Industrial. La edad contemporánea se designa o se le nombra a este periodo histórico que vino posterior a algunos autores dicen posterior a la Ilustración o inicia con la Ilustración. Otros autores indican que inicia con la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa trajo algunas otras revoluciones, como son la Revolución de Estados Unidos, la revolución de las colonias en América, bueno, algunas otras revoluciones en otros países. O sea, tuvo tal connotación la Revolución Francesa y sus principios que llegaron a modificar la historia de todo el mundo, diría yo. O sea, no hubo lugar donde no haya llegado la Revolución Francesa o esos ideales de la Revolución Francesa. Pero sin duda, el cambio más significativo de la Revolución Francesa, con el cambio de políticas sociales, de libertades, fue la Revolución Industrial. ¿Sí? Eh, la edad contemporánea más o menos comprende desde, bueno, como les digo, hay unos autores que lo ubican en la Revolución Francesa, entonces comprende desde 1789 hasta la presente, ¿no? Pero hay otros autores que lo ubican a partir de la Ilustración que fue un par o sea, sería desde 1780 más o menos, ¿sí? ¿Qué contrajo o qué trajo a nosotros la edad contemporánea? Fue sobre todo una transición demográfica. O sea, si bien es cierto, hubo cambios políticos o transiciones políticas, transiciones productivas, pero esto se tradujo en una transición demográfica. Es decir, había más personas, había más población. Este mayor o este aumento de población cambia las relaciones económicas y las relaciones de poder. Empiezan a haber las clases sociales o las famosas clases sociales. Los pequeños burgueses, los medianos burgueses, los grandes burgueses y el 90% de las personas llamado el proletariado. Bueno, Marx lo llamaba el proletariado, los otros llamaban, o ¿cómo es? La cosa social, otros, bueno, no, eran los pobres, ¿no? Los obreros, los que trabajaban en las fábricas. Y todos los países, incluidos los subdesarrollados, eh, todos los países se empezaron a industrializar, empezaron a cambiar sus sentidos agrícolas por fábricas, por producción. Entonces ya no solo vendían materias primas, empezaron a vender elementos ya fabricados.
Lo que sí es cierto es que unos países se industrializaron a un paso más acelerado, otros países hasta la actualidad se siguen industrializando, otros países como el Ecuador nos quedamos medio industrializados y medio extractores o productores de materias primas. Pero lo que sí es cierto es que todos los países, no hay, bueno, posiblemente tal vez países en el África que actualmente todavía se siguen industrializando, pero no hay un solo país que no tenga industria. No hay un solo país. O sea, lo que les quiero decir con esto es que la revolución industrial o en la edad contemporánea aún sigue existiendo revolución industrial. Tanto es así de lo que yo les decía de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, de la tercera, de la cuarta y actualmente ya se está hablando de una quinta revolución industrial. Y lo que también es cierto es que a partir de la revolución industrial, muchos países se demarcaron o se alejaron de los demás países. El más claro ejemplo es Estados Unidos, un país que era netamente agrícola, que producía caña de azúcar, producía uva, producía trigo, producía algunas cosas, se empezó a industrializar a un paso agigantado y se alejó completamente de todos los demás países. Posterior a Estados Unidos también se industrializó Canadá, después empezó a industrializar México, pero no ha llegado o no ha ido a los niveles de Estados Unidos. Tanto fue la industrialización de Estados Unidos que hasta la actualidad Estados Unidos marca la cancha del capitalismo. Ustedes no han escuchado, bueno, ustedes tal vez no lo hayan escuchado porque son muy jóvenes, ustedes no conocieron seguramente el sucre, lo que había antes del dólar, y por eso tal vez no les suene familiar, pero en todos los países los cambios se los hace a dólar, en todos, hasta en Europa. Es decir, toda la moneda fuerte o la moneda con la que se compara las otras monedas siempre es el dólar. Si ustedes desean, busquen en Google y empiecen a poner, no sé, en el buscador de Google, de pesos a y automáticamente le sale dólar. O sea, porque todas las monedas se empiezan a cotizar en dólar, sobre todo por la alta o la rapidez de industrialización de Estados Unidos, empezó a extraer más recursos y actualmente ellos tienen la mayor cantidad de oro o las mayores reservas de oro. Y gracias a ellos son un país muy fuerte en cuanto a moneda, ¿sí? Eh, bueno, entonces lo interesante de la revolución industrial es que por un lado, o de esta nueva forma económica, o el capitalismo, si quieren decirlo, es que por un lado tiene productores, que son las industrias, y por otro lado tienen consumidores, que son los trabajadores de estas industrias. Entonces, si bien es cierto, las industrias tienen obreros, estos obreros son asalariados, es decir, ganan un salario, y estos obreros asalariados empiezan a consumir los productos de estas industrias. Es decir, se cierra un ciclo o se hace un revolving, se llama esto. ¿Sí? Bueno, en tal caso, estas son cuestiones bastante económicas que no vale la pena tocarlas aquí. Lo que a nosotros nos importa es cómo se modificó esto. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo cambia esto el panorama? ¿Cómo cambia esto en la arquitectura? Y por eso les traje esta imagen. Les pido que se queden con esta imagen. Esta imagen ya es de una ciudad eh, de la revolución industrial o de la primera revolución industrial. La primera revolución industrial o en la primera revolución industrial se empieza a quemar o a generar industria a través del carbón y del agua, o sea, de la máquina de vapor, ¿sí? Entonces, el carbón también no sé si es que algunos de ustedes alguna vez han hecho una parrillada, el carbón es algo bastante contaminante, ¿no? Pero termina siendo algo bastante natural.
En la segunda revolución industrial se empieza a extraer ya petróleo y se empieza a producir la industria petroquímica, lo cual se convierte en algo mucho más nocivo hacia el medio ambiente. Y estos elementos de explotación empiezan a generar o agudizar las desigualdades sociales y espaciales, que hasta la actualidad han generado un problema muy grave en la sociedad. Esta explotación medioambiental es lo que ahora le conocemos, o todos estos años de explotación que hablamos desde el inicio de la Revolución Industrial de 1790. Estamos hablando de algo así como unos 300, perdón, 230, como 240 años, ¿no? Estos 240 años de explotación del medio ambiente han traído estos cambios significativos en el medio ambiente, lo que ahora les conocemos como perdón, como cambio climático. Ahora ustedes dirán, wow, pero en 250 años sí es bastante. No, no es bastante. El planeta, solo para que ustedes entiendan, tiene miles de millones de años. O sea, tiene muchísimos más años eh, de lo que, de lo que nosotros nos imaginamos que podría tener. Me parece que tiene como 40.000 millones de años, o sea, para que lo vean, 40.000 millones de años, o sea, esto es la cifra que tiene de edad el planeta. Y nosotros apenas en 240 años hemos consumido, hemos sacrificado hemos sacrificado la vida del planeta. ¿Sí? O sea, para que ustedes vean y se enteren de cómo es de nocivo las actividades humanas. Alguna vez yo leía un meme, ¿no? El típico meme que pasan, que decían el planeta está enfermo y la enfermedad y la bacteria se llaman humanos, o sea, algo así, ¿no? Que nos desubica y nos dice es cierto, o sea, el planeta lo estamos enfermando, ¿no? Al momento que botamos basura en la calle, al momento que utilizamos nuestro vehículo para cortos recorridos, al momento que solo el simple hecho de ir al baño, ¿no? Las descargas del inodoro me parece que tienen algo así como 2 galones, es decir, como 8 litros de agua, y esa agua es completamente, o tiene que hacerse un proceso para poderse reutilizar y que sea de consumo humano, o sea, y bueno, no seguramente, eso va a los ríos y esos ríos generan una contaminación inminente. Bueno, continuemos. Eso era como un preámbulo de esto, ¿no? Bueno, aquí yo les he traído dos elementos de arquitectura neoclásica, ¿sí? Para que ustedes vean, esto es el Panteón de París. El primer panteón fue hecho en Roma por los romanos en la época del clasicismo, en la época por los 300 años o 400 años después de Cristo. Ahí fue hecho el panteón. Esto fue hecho por los franceses. Es algo similar, es una copia del panteón. Es el panteón francés o el panteón de París, que fue un monumento de estilo neoclásico, erguido en un barrio en París, se llama la montaña de Santa Genoveva. Eh, en el centro del panteón, entiendo que ahí está enterrado, me parece que un rey, no, no me acuerdo. Pero bueno, este es el panteón, es decir, es arquitectura clásica
traída, o sea, es una copia de la arquitectura clásica, es una arquitectura clásica hecha en la época contemporánea, ¿sí? Y acá a su izquierda tenemos, tenemos la Basílica de Bierce-Heiligen, la Basílica de Bierce-Heiligen, que es una de las iglesias católicas más conocidas en Francia, fue construida por Balthasar Neumann, eh, y bueno, y por sus, después por sus sucesores, o sea, fue empezada por Balthasar Neumann y después por sucesores, y es visitada anualmente, ¿no? Por miles de personas de esta iglesia. Pero esto es un neoclásico, ¿no? Se traen elementos del clasicismo romano, de la época romana, a la actualidad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los antecedentes culturales de esta década de 1750? Eh, Bach y Handel y Mozart, ¿no? O sea, Bach, Handel y Mozart. En cuanto a música, se empieza a escribir también la enciclopedia francesa entre 1751 y 1772, que son dos elementos súper importantes. La música, aunque parezca un elemento o un elemento muy aparte de la arquitectura, pero la música, así como la arquitectura, genera emociones. Yo he escuchado teorías de que, sobre todo por ejemplo, en la música, el sonido, el vibrar de la música, los decibeles de la música, las tonalidades, el ritmo de la música, generalmente se acopla con el ritmo cardíaco, ¿no? Entonces el pum, 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 se empieza a acoplar con el ritmo cardíaco. Y esto genera emociones, emociones de positivas o negativas, ¿no? Por ejemplo, la música ecuatoriana es una música más con tonalidades más largas, ¿no? Y eso genera emociones, pero de depresión o de tristeza o de angustia. Pero bueno, eso es lo que nos encanta, ¿no? Otro punto, otro antecedente cultural fue la construcción de Biel-Serhigen de 1743 de Balthasar Neumann. Y bueno, y en cuanto a a la tecnología, la primera revolución industrial, la máquina de vapor de Walt, la aplicación de nuevos materiales, el puente de Quag, Brookdale, el ferrocarril de Stevenson y la progresiva industrialización de Europa, ¿no? De todos los países de Europa. Tanto fue así que, por ejemplo, no es que solo se empieza a utilizar la locomotora o, o el motor de vapor hasta para el arado, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica. Y esto es lo que cambia, o sea, antes teníamos eh, las imágenes urbanas eran esto, ¿no? Eran pueblitos, eran asentamientos aislados, alrededor de lagunas, alrededor de montañas, pueblitos o elementos muy rurales. Esta es la imagen de una típica vida de la Edad Media. La Edad Media está precedida de la Edad Antigua y seguida por la Edad Industrial, ¿no? O sea, es antes de lo que nosotros de lo que estamos estudiando. Y aquí se puede visualizar, o no se puede visualizar tecnologías, digamos, ¿no? Eh, para avanzar a la siguiente era, la sociedad empieza a implementar tecnologías, por ejemplo, la imprenta, la máquina de vapor, la industria, las maquilas, y empieza a cambiar el pensamiento, ¿no? Empieza a existir la democracia, se empieza a teorizar la música,
se empieza a cambiar la economía. En cuanto a la navegación militar, se empiezan a crear nuevos elementos. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en la mitad del mundo, ¿no? Los nuevos elementos de navegación y gracias a estos elementos de navegación se marca y se dice aquí es la mitad del mundo con la expedición geodésica francesa. Bueno, entonces, ¿cuáles fueron las causas del cambio? Eh, por ejemplo, en arqueología, en 1711 se empieza la excavación de Pompeya. Y en 1750 se empiezan también las excavaciones del Palatino, ¿no? Entonces, con esto se empieza a divulgar un nuevo lenguaje poético, un nuevo lenguaje arquitectónico. Se empiezan a ver estos nuevos elementos. Eh, el hombre, es decir, el hombre se empieza a vincular más con la antigüedad y la antigüedad es una referencia directa del hombre. La revisión filológica y arqueológica de Vitruvio y la depuración del lenguaje clásico. Es decir, se empieza a traer el neoclasicismo, pero es una arquitectura un poco diferente a lo que ya se hacía antes. Diferente en cuanto a materiales, diferente en cuanto a tecnologías, pero es muy similar en cuanto a imagen. Entonces se empieza a plantear, por ejemplo, los neoclasicismos ideológicos, es decir, arquitectura neoclasicista, pero a un nivel monumental. Y esto le llamamos arquitectura utópica, ¿no? De Louis Boulet o de Ledoux, es el neoclasicismo ideológico, ¿no? En Francia empieza a ver el ensayo de la arquitectura de Anthony Leugier, el neoclasicismo ideológico, empieza ya a existir el neoclasicismo empírico, es decir, ya aterrizado a la realidad. Durant empieza, ya vamos a ver sobre Durant, que también es súper interesante, pero Durant empieza a plantear la escuela politécnica y empieza también a nacer o a perfeccionar la técnica de la ingeniería civil, ¿no? Entonces, la arquitectura ecléctica. La arquitectura ecléctica toma sus raíces de la arquitectura historicista. Si la arquitectura historicista se dedicaba más a imitar las corrientes de la antigüedad, como la greco-romana, y no a incorporarles características de otras culturas o arquitecturas, la arquitectura ecléctica se dedica principalmente a la combinación de corrientes arquitectónicas. Por ejemplo, aquí tenemos arquitectura neoclásica, es decir, se trajo el, el, por ejemplo, el panteón griego y se lo trató de replicar con diferentes estilos y sin limitarse a la exactitud de lo que fue el panteón griego, es decir, no fue una copia del mismo, sino lo que hizo es traer ese estilo con nuevas tecnologías y se construyó de esa manera, ¿no? Bueno, así su característica principal es la de combinar dos o más estilos arquitectónicos en una nueva estructura, que a su vez resulte algo nuevo, con características de las corrientes que toma, pero con otras nuevas. Entonces, sintetizando, el eclecticismo hubo también en la literatura, bueno, hubo en otras artes, pero el eclecticismo en arquitectura es una tenencia de mezclas de elementos de diferentes estilos y épocas históricas. El eclecticismo nace en Francia, pero empieza a diseminarse gracias al ferrocarril, gracias a la imprenta, gracias se me fue el nombre de esta máquina que servía para comunicarse. Bueno, gracias a las diferentes tecnologías se disemina rapidísimo, de forma rápida, muy rápida, en Europa, Rusia, en Estados Unidos, en todo el occidente,
más o menos desde 1860 hasta 1920. El término ecléctico significa o viene del griego eclectos. Eclectos significa escogido y también se deriva de, o sea, eclectos es escogido y a su vez se deriva del verbo escoger. Entonces, podríamos decir que la arquitectura ecléctica es una arquitectura de selección o arquitectura escogida. Puesto que hay muchos artistas, es decir, muchos arquitectos que empiezan a escoger ciertas partes de ciertas arquitecturas para incorporar a su obra. También sirve para definir esta, esta palabra, esta palabra historicista, arquitectura ecléctica, para definir nuevos estilos de arte. Por ejemplo, del gótico viene el neogótico, del románico viene el neorrománico, del oriental viene el neooriental o orientalismo. Entonces, la arquitectura ecléctica más bien termina siendo una arquitectura libre, una arquitectura variada, una arquitectura surgida de un estilo que estaba en ese momento en auge, que era el de escoger los momentos o los tiempos del pasado. Pero la arquitectura ecléctica más, o la que más se hizo, es la neoclásica, la arquitectura neoclásica. De hecho, tenemos, por ejemplo, aquí en Ecuador, tenemos varias arquitectura neoclásica, el Colegio Mejía, la Universidad Central. Bueno, tenemos un sinnúmero, el Palacio, ¿cómo se llama este palacio? Se me fue el nombre. Tenemos distintas edificaciones de arquitectura neoclásica. Esta es la iglesia de Madeleine en París, ilustrativo ejemplo del neoclásico francés, ¿no? Pero bueno, también existe el neoclásico ideológico y estas obras representan el máximo de la esencia humana. El uso de las formas clásicas está justificado por su belleza y su significado. Eh, Solo deme un segundo. Solo deme un segundo. Eh, bueno, entonces Luis Boulet él empieza a hacer esta arquitectura iluminista caracterizada por la simplicidad y su grandeza. Sus obras están dotadas de componentes sociales y monumentales, ¿no? Sobre todo componentes monumentales. Esta es la iglesia de la Madeleine. Chuzo, ¿qué pasó? Esta es la iglesia de la Madeleine en París. Para esta obra, Boulet propuso esto, ¿no? Entonces, Boulet empieza a promover esta idea de hacer arquitectura expresiva, empieza a generar una doctrina que sus detractores les llamaron arquitectura parlante, eh, y que fue, en esencia, fue un elemento principal para lo que se vino después, ¿no? Que es el racionalismo. Eh, esta arquitectura era muy utópica. Posiblemente en esa época no existían las tecnologías para hacer esta arquitectura. Y si es que las existían, terminaban siendo muy caras, ¿no? Y la composición de Boulet terminan siendo dibujos muy revolucionarios, muy vanguardistas para su época, pero no terminan siendo más que expresiones puras para una investigación más formal, ¿no? Termina siendo elementos como estos, ¿no? O, por ejemplo, el cenotafio de Newton, que es en homenaje al sabio inglés mediante una representación del ideal
firmamento. ¿Sí? Boulez empieza a despertar sus inquietudes arquitectónicas eh, y como y del y de la ilustración, ilustrar o iluminar, viene esta arquitectura llamada iluminismo, es arquitectura iluminista, que es una arquitectura muy utópica, ¿no? Y empiezan a realizar, o Boulez empieza a realizar, bueno, no era solo Boulez, también algunos otros arquitectos, Ledoux, Nicolas Ledoux, por ejemplo, eh, con Luis Boulez, empiezan a realizar o empiezan a empujar este tipo de arquitectura más hacia el neoclasicismo. Y no simplemente son copias de modelos de la antigüedad, ¿no? Empiezan a proponer en base a lo que estaba ya, o lo que ya estaba propuesto, empiezan a proponer en base a lo que ya estaba propuesto. Bueno, otro de los proponentes de este tipo de arquitectura es Claude Nicolas Ledoux, o Nicolas Ledoux. La arquitectura considera en relación, la arquitectura considerada en relación con las artes, las costumbres y la legislación. Esta sí es una obra que se llega a hacer, que es la fábrica de sal, Art et Sinans, en Villa Ideal de Chaux. Y esta es una de los primeros, permítame, es uno de los primeros experiencias que combinan edificios industriales con vivienda, ¿no? Nosotros aquí podemos ver la fábrica en el medio y alrededor las viviendas, ¿no? Entonces, una de de las primeras experiencias que combinan edificios industriales con viviendas, suponiendo una mezcla entre arquitectura industrial o unidades productivas y vivienda de obreros. Bueno, perdón, lo que les quería decir con esto es que, por ejemplo, el anterior semestre con mis alumnos vimos los revivals o los revivals, que son elementos históricos, elementos de la arquitectura eh, que se empiezan a traer de otros lugares, ¿no? Eh, esta especie de historicismos, esta arquitectura del pasado que se empieza a traer, sobre todo se empieza a dar o se empieza a hacer en las viejas capitales europeas para no romper con la armonía de lo que ya estaba construido. Entonces, estos elementos acaban asociándose para dar lugar a a los eclecticismos, a los eclécticos, que es un intento que pretende ser un reflejo de un urbanismo real o de una realidad urbana, ¿no? Por ejemplo, este es ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. La fábrica de sal en Arcinans o, o la salina de Arcinans se llama. Y que se encuentra en el bosque de Chaux, en Francia, ¿no? Y es un proyecto destacado arquitectónicamente y se basa en esta arquitectura de la ilustración o de la iluminación. En definitiva, esta arquitectura pretende racionalizar los edificios y los procesos, parte de un orden filosófico, sí, pero la idea inicial o el principal componente de esto era tratar de cambiar o de modificar estos principios filosóficos. Este lugar tenía el rol o tenía era de gran importancia porque producía salinas, o sea, producía sal en la región, ¿no? ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra salario?
A los antiguos romanos o a los soldados romanos les pagaban con sacos de sal, ¿no? Por eso es el salario. Y esos sacos de sal ellos podían ir a permutar o por carne o por pescado, o por ropa o por zapatos o por lo que sea, ¿no? Bueno, Charles Nicolas Leux empieza a hacer esta fábrica de sal de Arch Sinans en la Villa Ideal de Charux. Es una de las primeras experiencias que combina edificios industriales con viviendas, suponiendo una mezcla entre la arquitectura industrial o unidades productivas y las viviendas de los obreros. Todo el conjunto o todos los elementos empiezan a mezclar un lenguaje clásico con una fuerte utopía, ¿no? Leux es un arquitecto visionario, eh, es un arquitecto muy utópico, muy futurista. Eh, en ese momento Francia era el país que mejor organizado estaba en cuanto a enseñanza de arquitectura. Sobre todo a partir de la creación de la escuela politécnica que fomentaba una forma de educación más profesional y especializada, donde los futuros arquitectos, ingenieros eran instruidos y en arquitectura surge esta dualidad, ¿no? Entre arquitectos e ingenieros, eh, que no, que no fue bien aceptada, digamos, por los colectivos y generó conflictos o disputas, ¿no? Pues el arquitecto no se resignaba a aceptar la dependencia del ingeniero y viceversa, ¿no? El ingeniero no se aceptaba a aceptar la dependencia del arquitecto. Entonces, Ledux empieza a generar esta utopía, ¿no? Con un mayor conocimiento, gracias a la Universidad Politécnica o a la Escuela Politécnica creada por Napoleón, ¿no? Bueno, las barreras o propileos de París, ¿no? Esta es la arquitectura parlante que hablaba con Boulez. Empiezan a generarse, a simplificarse estos nuevos elementos, ¿no? Estos elementos más simples. Esta es la arquitectura parlante o la arquitectura que habla, porque nos está diciendo que son elementos clasicistas, ¿no? Y por eso se les llaman neoclasicistas. Entonces, estos ya son las barreras o cerramientos o propileos de París, ¿no? Bueno, lo interesante en la creación de esta escuela politécnica en París por parte de Napoleón es que empieza a formar una nueva época, una nueva arquitectura, una arquitectura mucho más técnica, una ingeniería mucho más artística. Eh, y esta escuela es creada por Jean-Nicolas Durant o Jean-Nicolas Louis Durant o Luis Durant, que fue uno de los pioneros en introducir el concepto de arquitectura, ingeniería y arquitectura dentro de esta escuela politécnica. Adicionalmente, se mezcla este concepto con la economía, con las leyes, con la economía porque en la arquitectura lo más económico es lo más simple de hacer. En cambio en las leyes, discúlpeme un segundo, por favor.
Disculpen. Bueno, entonces se empieza a crear esta suerte de mezcla de teorías, ¿no? De ciencias, la arquitectura, la economía, la ingeniería, las leyes. Bueno, y, y con esto nace el movimiento racional, el racionalismo. ¿Se acuerdan que el día sábado hablábamos del racionalismo? Es igual a la arquitectura, más la economía. A esto lo llamamos lo racional. Y a partir de esto, nace esto, el racionalismo nace como una forma de crear arquitectura. Lógicamente, el movimiento racional nace posteriormente, que será un siglo después, por mano de ya, pero ya el racionalismo más radical, digamos. Nace por parte de Le Corbusier y Gropius, ¿no? Y empiezan a reflexionar sobre estos elementos, sobre qué tan importantes son estos elementos, ¿no? Entonces, la escuela, los alumnos que seguían a Durán en la Escuela Politécnica de París, recibían un conocimiento arquitectónico muy novedoso, que por primera vez caracterizaba conceptos de belleza, proporción, significado y economía. Se les enseñaba también la verdadera arquitectura sin atributos, es decir, la arquitectura sin necesidad de ser tan ornamentada. Y esto generó a ahorrar en cuanto a la economía, en cuanto a construcción. Durant crea las bases correctas para esta arquitectura racional, que después o a posterior empieza ya a solidificarse, empieza a generar una arquitectura, un catálogo más preciso de todos sus propios elementos. Entonces, al hacer o al traer estos revivals, esta arquitectura neoclásica, neorrománica, empieza a aplicarse este racionalismo, esta suerte de selección de la mejor arquitectura, ¿no? Para poder crear estos nuevos elementos. Eh, entonces, Durán empieza a enseñar y también a aprender arquitectura, porque bueno, yo le entiendo ahí a Durán, ¿no? Cuando uno enseña, muchas veces también aprende, ¿no? O, perdón, más aprende que lo que enseña muchas veces. Entonces, empieza a ver todas las partes de los edificios más significativos. Entonces, este neoclasicismo empírico, las formas clásicas constituyen una metodología proyectual, es decir, las formas clásicas se utilizan solo para la imagen, solo para la forma, ¿sí? El sistema constructivo sí es cambiado, es totalmente diferente, ¿no? Y también las formas clásicas se utilizan para la imagen y la forma, pero también se depura el estilo. Y también la arquitectura es útil, conveniente y duradera, ¿no? Pensando en esto de las formas clásicas. Bueno, y Luis Durant, él funda la Escuela de Politécnica de Arquitectura, fue profesor eh, y, y genera un compendio de lecciones de arquitectura, ¿no? Bueno, entonces empiezan a analizarse este tipo de edificios, se empiezan a analizar este tipo de elementos, se empiezan a pensar en cómo traerlos, estos edificios, cómo traerlos o cómo depurar su estilo. Y se empiezan a proponer estos elementos, ¿no? Se empiezan a traer, ¿no? Estos elementos.
cuadrados, cruces, elementos cada vez más complejos. Sí. Y se empiezan a proponer, por ejemplo, este tipo de arquitectura, sobre todo por Friedman Rich Schindler, que es un discípulo de Durant, en la línea de los iluministas y el pensamiento ilustrado francés, e introduce la innovación espaciales, ¿no? Pues igual, Carl Friedrich eh, Schindler eh, crea, por ejemplo, la construcción simple llamada cuartel de Nieuwe Watch. Estas son las plantas, la forma que lo hace, la distribución interna, los elementos decorativos. Ojo, que esto es un primer racionalismo. El racionalismo ya duro viene de la mano de Le Corbusier y de Gropius, ¿no? Igual, el teatro de Schauspielhaus en Alemania. Esta es la distribución interna. El teatro de Schauspielhaus. Y aquí tenemos edificaciones aledañas, ¿no? Que también son un neoclasicismo. Hermoso, ¿no? El Altes Museum se empieza a generar una integración urbana, ya lo vamos a ver, con una pila, con una plaza. Esto de la plaza, por ejemplo, hasta ahora es utilizado bien y bien utilizado, ¿no? Miren, esta es la fachada cortina, la integración urbana, ¿no? Con la pileta y la plaza. Los vestíbulos son arquitecturas neoclasicistas, pero ya con estilos depurados, ¿no? La distribución interna, aquí tenemos un 3D para que podamos ver la distribución interna, un corte, las gradas, el domo. Bueno, los nuevos lenguajes eran los eclécticos, la nueva visión de la historia. El antes del hombre vive en la historia y hace historia. Ahora el hombre observa la historia, ¿no? Los neopaladismos, ¿no? De Andreas Palladio, por ejemplo. Estos palacios. Este es Greenwich House de Lord Buckington de 1725. Son neopaladismos, ¿no? Los nuevos lenguajes, ya, en Inglaterra, el neopaladismo, el Greek Revival o el Revival griego, el Gothic Revival o el neogótico. Por ejemplo, esto es un neogótico, ¿no? En Inglaterra se empieza a hacer bastante neogótico. Eso yo lo he tratado de buscar o me he preguntado por qué se empieza a hacer bastante neogótico y no se hizo tanto neoclásico, porque por ejemplo en Estados Unidos se hizo bastante neoclásico, ¿no? Bueno, igual los eclecticismos, esto es inglés, por ejemplo, estilos eclécticos en Rusia,
Esta es la catedral de Westminster, no me acuerdo cómo se llama esta. Ya lo voy a buscar. Violet Leduc empieza a hacer también, por ejemplo, ¿cómo se llama esta iglesia? La de Madame Nuestra Señora ah, donde estaba de Nuestra Señora de Notre Dame, igual el neogóticos, estos son neogóticos, ¿no? Se empieza a utilizar también un racionalismo estructural. Antes posiblemente esto tenían que hacerlo así, es un puente, y se empiezan a dar nuevas formas estructurales, ¿no? Eso, chicos, bueno, espero todavía están aquí algunos, por lo menos. Chicos, chicos, ¿quién está aquí todavía? Sí, Arqui. ¿Quién está? ¿Quién está? Cuénteme. Samir. Sí, sí, Samir. Bueno, Samir, bueno, Samir, entonces nos veríamos el día sábado. Ya les paso el itinerario. El bus saldría desde las 6 de la mañana, desde la universidad. Por favor, por favor, esto cuéntales a tus compañeros, ¿ya? Para que estén atentos. Entonces, de la visita académica a realizarse el 4 de febrero, tenemos que preparar de uno de los atractivos de la visita académica, sea el Museo Itiñán, el Edificio UNASUR, la Ciudad Mitad del Mundo, entre otros, investigue y elabore un informe. Del informe realice una presentación en Presi y una exposición oral. Ojo, los grupos no más de 5 personas. El informe, presentarlo en Word. La presentación, realizarla en Prezi y la defensa oral no más de 10 minutos. Esto, por favor, lo hacen en grupo. A Pero la eso visita, sería ¿perdón? para la semana del sábado o para la próxima. Ya. La fecha de presentación es el 11 de febrero del 2023 en grupos de 5, ¿sí? Ya, Ya, Arqui. por favor, llevar tabla de anotaciones, cámaras de fotos, esferos, gorras, chompas, ropa ligera y ropa de frío. Por favor, ¿sí? No sé, Samir, si es que le puedes tomar una foto a esto, le puedes hacer una captura de pantalla para que les pases a tus compañeros, por favor. Sí, profe, ya les envié al grupo, ya les hice captura. Pero el grupo grande, no al solo de tu curso, sino, no solo del C, sino al todo el B, ¿no? O sea, todos los que son estudiantes. Sí, por favor, no sé si Ya, está Arqui. claro o no está claro, Samir, coméntame. Sí, sí, está claro, ya les envío lo que tenemos que hacer a los grupos. Ya. Muchas gracias, Samir. Les mando un abrazo y cualquier cosa igual estoy a las órdenes. Nos Ya, veríamos Arqui, el hasta día luego. sábado entre eso de las 9:30, 10 acá, ¿ya? Ya. Nos vemos. Chau, chau.